Sí, Dios nos habla a todos. Sin embargo, endurecemos nuestro corazón. No queremos darnos cuenta de la misericordia de Él. En esta semana que estaba preparando, llegaba que cuál es la motivación que usted tiene para seguir a Cristo. La motivación que yo tengo para servir a Cristo es agradecimiento. Estoy agradecido a Dios. Yo estaba muerto y ahora vivo. Yo estaba ciego y ahora veo. Como te decía antes, mi familia estaba rota. Yo quería cambiar y no podía. Desesperado, arruinado, dolido, viendo que no había un futuro ni una esperanza para mi vida. Y es que así es como tenemos que llegar a Dios. Por desgracia, tenemos el corazón tan duro que hasta que no lo perdemos todo, hasta que no vemos que no podemos apoyarnos en nada ni en nadie, no clamamos a Él. Sí. Clamamos en un acto desesperado, diciendo, ya lo he intentado todo, ahora tú, ¿no? Si existes, ayúdame. Y Dios es tan bueno y nos ama tanto que aun siendo su último recurso, aun viendo la situación más desesperada, si tú vas con el corazón correcto, es decir, entregándoselo todo, con ese corazón contrito y humillado, diciendo, aquí estoy, te lo entrego todo, Él va y transforma tu vida. Entonces la motivación para mí, para seguir a Cristo, es que Él murió por nosotros. Es que si hay una esperanza para nosotros, si hay una esperanza para la humanidad, si hay una esperanza para mis hijos y para los hijos de todos nosotros, es Cristo. Es Cristo. No es la ciencia, no es nuestro conocimiento, no es ningún camino de los que nos presenta la sociedad. Es Cristo. Siempre ha sido y siempre será Él. Por desgracia, hasta que no tenemos no nos damos ese golpe, o no tenemos ese problema tan grave, no nos acercamos a Él. Yo escucho tantos testimonios, estaba de cáncer terminal, estaba enfermo, era drogadicto y yo no podía cambiar, esos testimonios de desesperación que son en los que uno encuentra a Dios. Pero de verdad que el mensaje es, no esperes a tener esa circunstancia, no esperes a arruinar tu vida para acercarte a Dios. Tú te puedes acercar aquí ahora como estás. Yo muchas veces le hablo a las personas de Dios y me dice, ya bueno, pero es que tú, claro, tú estabas muy mal. Yo no estoy tan mal, me dicen. Digo, no, tú estás mal, lo que pasa es que no lo ves. Porque quiero decirte que todos hemos pecado y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en enemistad por Él y todos estamos condenados. Y solamente acercándonos a Dios nosotros podremos ser salvados. Lo que pasa es que no lo vemos, porque tengo dinero, porque tengo a mi familia, tengo a mis hijos, tengo una posición en la sociedad, tengo un buen empleo y creo que no necesito de Dios, pero necesitamos de Dios, porque al final del día tú notas y sientes ese vacío, sientes que cuanto más tienes, más necesitas. Y las personas, de cara a la galería, de cara al mundo exterior, tú pintas el tener éxito, pintas el tener dinero, que la vida te va bien, pero tú en el fondo de tu corazón, y todos sabemos que algo va mal, y sentimos ese vacío, y todas las personas sin Dios sienten ese vacío. Y quiero deciros que ese vacío que tú sientes, solo Dios te lo puede llenar. Amén. Yo creo que es un mensaje impactante porque hay gente que se cree incapaz de poder hablar, no tengo los estudios, no sé Biblia, no estoy preparado y que ahora se estén levantando jóvenes sin preparación en la iglesia, sin nada, que como dice usted, los lanza al río, que prediquen. Entonces, es lo que tenemos que hacer, predicar con el testimonio. Es que Dios lo que quiere son corazones dispuestos. Él no quiere mucha teología, porque ¿sabes lo que pasa cuando tú tienes mucha teología? Tiene que haber un balance. Yo tengo que conocer la palabra de Dios, pero tengo que tener oración, intimidad con Él. Tiene que haber un equilibrio. Por desgracia, muchas personas se encierran entre cuatro paredes, se llenan de mucha teología y eso les endurece el corazón y les impide tener ese amor y esa cercanía hacia las personas. Y yo creo que Dios no quiere que nosotros nos envanezcamos en nuestro conocimiento, no quiere mucha letra, lo que quiere es un corazón dispuesto, personas que se dejen utilizar por el Espíritu Santo de Dios, porque al final tenemos que entender que no somos nosotros, es Dios. Si fuéramos nosotros lo haríamos mal, pero como se trata de Dios, Dios lo hace todo perfecto. Y es que no tenemos que venir a hablar de nosotros ni a que se nos vea a nosotros, tenemos que hacer que se vea a Dios, tenemos que ser esas antorchas encendidas para alumbrar el camino al perdido, al adolido, al abatido, al pecador, que hay muchos en el mundo, y alumbrar el camino a Cristo, que es al que se le tiene que ver. Amén. Así que
que cuando todos escuchen este mensaje y crean que no son luz, por eso se llama el canal Ve y cuéntale las experiencias que has tenido con Dios, Amén. el testimonio, porque no sabemos que nuestro testimonio va a cambiar. Gente que puede estar enferma con cáncer terminal, gente que puede estar quizás que no encuentre salida en su vida, hoy les está dando un mensaje de vida, de salvación, un mensaje que Dios les está diciendo que Él está ahí en medio de la tempestad también. Amén, así es. Y yo quisiera compartir un pequeño testimonio para reforzar la fe de todos nosotros. Y es que cuando tú sales a predicar el Evangelio, muchas veces vas a hablar, te van a insultar, te van a señalar, se van a reír de ti. Vas a ver muchas situaciones, vas a decir, no, Señor, ¿por qué? Vas a estar predicando y la gente va a pasar y va a parecer que no llega nadie. Sin embargo, sí llega. Veréis, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y aunque tú sientas que no está llegando y que no estás haciendo nada, estás impactando y cambiando las vidas de muchas personas. Yo tengo muchos testimonios para la gloria de Dios de personas que han sido impactadas por hacer esto, por salir. El mundo te podrá llamar locos, verás, locos para Dios y cuerdos para las personas que están en este mundo. Lo hacemos con un objetivo y lo hacemos con un porqué, y es de salvar las almas. Mira, yo me acuerdo que hace un par de meses estuve predicando en una plaza donde unos hermanos hacen una obra, les dan de comer a personas con necesidad. Yo estuve ahí predicando y hice una predicación. Parecía que para mis ojos, ¿no? O para los ojos de las personas, había llegado a muchas personas, había tenido un gran alcance. Y yo volvía con mi mujer en el metro, camino a recoger a mis hijos, y yo me sentía mal. Yo decía, algo no está bien. Me sentía mal y el Espíritu de Dios me inquietaba. Y miré a mi mujer y le dije, cariño, siento de Dios bajarnos aquí. Nos bajamos y salimos a una plaza y dije, aquí tengo que predicar. No había nadie, no había aparentemente nadie. Y yo me puse a gritar como un loco, loco para el mundo. Y empecé a hablar del Evangelio. Y de repente un hombre se levantó y empezó a gritar, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Y cuando según se acercaba, empezó a callarse y se quedó escuchando. Y yo seguí predicando y seguí hablando del Señor. Y cuando terminé, volvió, ¿dónde está Cristo? Se me acercó. Y yo le dije, ¿dónde estabas tú? Porque Cristo siempre ha estado aquí. Amén. Y él me contó y me contó su testimonio y me dijo, mira, yo hace 14 años he estado en la cárcel, hace 2 que he salido y vivo ahí. Y me enseñó un hueco donde él tenía un colchón y donde él llevaba 2 años viviendo. Hoy llevo dando vueltas por el metro viendo dónde me iba a tirar porque me quiero suicidar. Y cuando él me empezó a contar este testimonio, yo dije, voy a orar por ti. Dije, voy a orar por ti, Dios está aquí. Me puse a orar por ese hombre y ni siquiera llegué a ponerle la mano en la cabeza, que pegó un grito, gritó. Yo digo, yo no sé si le habré hecho daño. Y empezó a gritar y oré por él. Y me dijo, mira, yo me he drogado, me he pinchado, he hecho muchas cosas. Dice, pero nunca he sentido lo que he sentido ahora cuando has orado por mí. Empezó el hombre a llorar y me abrazó. Sintió al Espíritu Santo de Dios en ese momento. A las 2 semanas yo volví a verle, el hombre seguía ahí, pero me contó un testimonio. Me dijo desde aquel momento que Dios le había tocado, él se acercó y fue a una iglesia. Y me dijo, ¿a que no sabes quién era el pastor de esa iglesia? Dice, era un funcionario de prisiones durante toda su vida jubilado. He hablado con él y he aceptado al Señor. Me ha dicho que me va a buscar una habitación y que me van a ayudar. Desde entonces yo voy a esa plaza de vez en cuando, ya no está ahí. Para la gloria de Dios, Dios le sacó, Dios le utilizó. Dios nos utiliza, no somos nosotros, es Dios. Y si tú lo sales y no te dejas usar por Dios, no vas a dejar ver la gloria de Dios actual. Dios está deseando manifestarse a través de sus hijos y de sus hijas. Y tenemos que estar ahí, con ese corazón dispuesto, porque Dios quiere hacer la obra. Nos preguntamos por qué las cosas no cambian. Déjate utilizar por Dios y verás cómo las cosas cambian. Amén. Gloria a Dios por cada testimonio. Y nosotros también esperamos tener muchos testimonios en este canal, mucha bendición para la gente, para los jóvenes. Y el mensaje que transmitimos es que no importa las críticas, no importa lo que venga a tu vida, no importa lo que te digan, la palabra nunca viene vacía. Nunca. Es Dios, es a Dios quien van a juzgar, es a Dios, porque creo que cuando lo hacemos todo en nombre de Dios, para la honra y la gloria de Él, es Dios quien provee en el camino, es Dios quien sustenta nuestras vidas. Y es un mensaje de reconciliación con Dios para todos. Amén. Que hoy podamos decir que teníamos algo preparado, pero Dios ha querido hacer lo que Él, su voluntad, porque no es lo que Él quiere en nuestra vida, no es lo que nosotros queramos, perdón, es lo que Él quiera. Y quiero preguntarle que
¿Usted cree que España necesita más evangelistas en las calles? Desde luego que lo necesita. Todos son pocos. Ciertamente la mies es mucha y los obreros son pocos. Y de verdad que tenemos que sacar la iglesia a la calle. Mira, yo pongo el atril, el micrófono, Sí. monto todo el escenario de iglesia con el concepto ese, la iglesia en la calle. Tenemos que llevar la palabra de Dios a la calle. Tenemos que guiarle. Obviamente la tarea de la iglesia es muy importante, Amén. porque nosotros salimos, les evangelizamos y luego hay que discipularles. Y ese crecimiento en el Señor está dentro de la iglesia, la congregación con los hermanos. Es muy importante. Pero tenemos que salir, tenemos que ser pescadores de hombres, tenemos que llevarles esa iglesia a la calle, porque muchas personas no cruzan la puerta de la iglesia por miedo a que se encontrarán, no saben lo que se van a encontrar, Sí. no saben que les van a señalar, les van a mirar mal, les van a juzgar, qué me dirán, no saben, o sea, tienen ese miedo. Entonces, cuando tú rompes esa barrera, sacas la iglesia a la calle, que vean que lo que tú estás haciendo en la calle es lo mismo que se van a encontrar en la iglesia. Es eso, personas imperfectas siguiendo a un Dios perfecto, Amén. que hablan del amor, de la reconciliación, de que la sangre de Cristo sigue cubriendo multitud de pecados, que nosotros 7 veces caeremos y 8 Dios nos va a levantar. Y esa es la cosa, nosotros no somos perfectos y no podemos darnos las de perfectos, nosotros nos vamos a equivocar muchas veces porque somos humanos, el humano se equivoca, se cansa, cambia de opinión, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Dios nos amaba, Dios nos sigue amando y nos seguirá amando a pesar de nuestros muchos errores. Y debemos de mandar ese mensaje a las personas que no conocen de Dios. Yo siempre voy con Juan 3:16 porque de verdad que lo llevo por bandera. Sí. Es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda. ¿Y cómo viene el creer? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo no van a oír la palabra de Dios si no hay quien les predique? Sí. Esa es la cuestión. Entonces, tú que conoces a Dios, que has tenido ese encuentro con Dios, sal a la calle, habla de Dios, merece la pena que te señalen, que se rían, que te juzguen y te critiquen. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque no conocen a Dios. Sí. Pero en el momento que le conocen, son transformados. Tienen el corazón endurecido. Hay muchos. Porque Europa, pues por guerra, por ciencia, por cultura en general, es uno de los países menos evangelizados. Latinoamérica está llena de cristianos, pero ¿qué pasa cuando venimos a España? Que al ver la teoría de la ciencia, cuando nos encontramos con españoles que nos dan términos científicos, dudamos. Y no, ¿por qué? Porque no tenemos fundamento en Sí. Cristo, porque a mí me ha pasado, muchas veces he dudado y digo, ¿realmente es verdadero? Y ahora le pido perdón a Dios porque es que me doy cuenta que cuando los evangélicos venimos nos encerramos en la iglesia y no salimos por temor porque no tenemos el fundamento de decir esto es Cristo, cuando Él va delante de nosotros. Por miedo quizás a no saber defender nuestra fe. Sí, eso, miedo a no poder defender lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, tenemos que saber una cosa. La ciencia nació como una herramienta para conocer a Dios, no para sustituir a Dios. Los primeros científicos lo que buscaban eran conocer más a Dios. ¿Por qué hace esto Dios? ¿Cómo hace esto Dios? No sustituir a Dios. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en países como España, como en Europa? Que la religión ha hecho mucho daño. Sí. La religión, que no Dios, ha hecho mucho daño. Y muchas personas confunden a Dios y a Jesucristo con la religión que les han inculcado, con ese colegio, ese adoctrinamiento que desde chiquititos les han pegado, les han dicho, les han obligado. Sí. Y eso no es Dios. Mira, Dios no quiere robots, Dios no quiere obligarte, Dios no quiere eso. Dios quiere tener una relación contigo y en esa relación tú eres transformado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos querido cambiar de esa religión y sustituirla por la ciencia. Y envanecernos en la ciencia, creyendo que la ciencia refuta que Dios no existe, cuando todo lo contrario, ciencia y Dios no están unos enfrentados al otro. Y la ciencia lo que está haciendo es apuntarme a Dios, porque la ciencia jamás me va a poder explicar dónde son las cosas, me va a poder explicar cómo funcionan. Y lo que la ciencia me dice es que todo funciona en una armonía perfecta, con unas leyes matemáticas perfectas. La ciencia no ha puesto esas leyes matemáticas ahí, las ha descubierto. Quien las ha puesto es Dios. Amén. Entonces, ¿cómo yo a más ciencia conozco o más cultura tengo, más debería darme cuenta de que no sé nada, que ese Dios tan grande lo tiene todo ordenado? Si la Tierra estuviera 1 centímetro más cerca del Sol, se quemaría, y 1 centímetro más alejada del Sol, se congelaría. Está en el punto perfecto, está en la disposición perfecta, las constelaciones, las estrellas, el Sol y la Luna, todo se mueve en una armonía perfecta. Nosotros con la ciencia hemos descubierto esa armonía, pero no la hemos puesto ahí porque no podemos.
y es Dios quien da el conocimiento también a los grandes Amén. científicos. Y para terminar, un mensaje que le dé a la iglesia en general, la iglesia, sabemos que la iglesia somos nosotros, Amén. pero a todos los líderes de las iglesias, A la a la congregación. congregación del pueblo evangelístico. Pues mira, yo hace un momento lo estábamos hablando, cuando yo conocí a Dios, cuando tuve ese encuentro con Él, yo, mi mujer, nosotros no venimos de una familia cristiana, entonces no conocíamos a otros cristianos. Nosotros lo primero que sentimos fue rechazo de nuestros propios familiares. La madre de mi mujer lloró, la mía prefería verme en un bar antes de verme en una iglesia. Quiero deciros, nosotros cuando nos convertimos dijimos, ¿dónde hay otros cristianos? ¿Dónde hay otras personas que han tenido un encuentro con Dios? ¿Por qué no nos fue fácil encontrarlo? Porque no salimos a testificar. Y yo, lo que yo le diría a la iglesia hoy en día es, tenemos que salir más. Si salimos un día, salgamos dos. Si salimos dos, salgamos cuatro. Porque hay muchas personas que están siendo tocadas por Dios y no saben dónde ir. Verás, a mí hay muchas personas que me escriben todos los días por las redes sociales diciéndome dónde hay una iglesia. Es que no saben dónde congregarse, no saben dónde ir. Y no saben dónde ir porque no los anunciamos. Muchas veces pasamos delante de iglesias que no tienen un cartel, que no tienen un letrero, que no se anuncian, que las personas tienen iglesias en todos los barrios y no saben que están ahí porque no nos hacemos notar. Tenemos que hacernos notar. No podemos vivir avergonzados, no podemos tener temor. De verdad, somos hijos de Dios. El mayor honor que una persona o un pecador puede recibir es ser llamado hijos de Dios. Seamos luz en medio de esta generación maligna y perversa. Alumbremos al perdido, al caído, al dolido. Pero para ser luz tenemos que salir, ¿no? Amén. Amén, gracias por estar con nosotros. La verdad que ha sido un privilegio poder conocer su testimonio, su trayectoria, y creo que toda la audiencia que tenemos en Honduras, Nicaragua, de varios países y de España también, estarán muy contentos de saber que un español está predicando porque les encanta. Entonces, un mensaje a toda la gente de Honduras, de toda América Latina. Yo lo primero agradeceros la invitación que me habéis hecho y como dice vuestro programa, ve y cuéntalo ahora, ¿no? Ver este programa y contar de las maravillas y de lo que ha hecho Dios. Yo quiero mandar un fuerte saludo a todas las personas de todas las nacionalidades, de todas las partes del mundo que nos estén viendo y deciros que hay esperanza, que con Cristo sí se puede, que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y como yo siempre digo a todos vosotros, ser luz en medio de la oscuridad y que Dios os bendiga a todos. Amén. Hasta la próxima.